Bien, hermanos, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Estamos a 15 de enero, a mitad del mes prácticamente. Ya estamos avanzando muy rápido en este año 2023. Y hoy es un día bastante especial porque es domingo, el Día del Señor. Y aparte porque estamos comenzando y terminando a la vez casi. Porque estamos comenzando el libro número 6 de Unidos en Jesús. Hoy vamos a estar en la primera lección, pero con este libro 6 culminamos toda la serie que hemos visto a lo largo de del año pasado y un poco de este todavía. Así que estamos en Unidos en Jesús, libro 6, que se llama La Misión. Hablando de esto de misión, recuerdo cuando fui al Instituto Bíblico, tenía como 3 meses de haber creído en el Señor cuando fui al Instituto Bíblico, y llegué ahí y de repente escuchaba hablar a las personas, a los otros alumnos que estaban ya por varios años antes que yo, y por varios meses antes que yo. Yo llegué al Instituto Bíblico después de 3 o 4 meses de haber iniciado clases, y de repente empezaba a escuchar a los compañeros decir: oye, ya llegaron los misioneros. Y yo cuando escuchaba eso, híjole, ¿quiénes serán los misioneros? Yo no sabía nada prácticamente de la iglesia ni de nada. Y decían: ya llegaron los misioneros, y era como algo, personas importantes, como se me hacían: oye, ¿quiénes serán los misioneros? Miden como 2 metros y son bien fuertes y tienen poderes súper especiales, o ¿quiénes son los misioneros? Se escuchaba esta palabra como algo, o que hablaban de personas importantes, me parecía a mí. Bueno, cuando vi llegar a los misioneros, pues eran personas pues igual que yo, hablaban igual que yo, solamente que iban a cierto lugar de la selva a hacer o a tratar de cumplir una misión o una comisión que se les había encomendado, que era la de predicar el evangelio a personas ahí en la selva del Ecuador. Así que cuando hablamos de misión, siempre pensamos es algo importante, y realmente es algo importante. Cuando hablamos de la misión de Dios, o la misión que Dios nos ha encargado a nosotros como discípulos de Jesús, es muy, muy importante. Alguien dijo que nuestra misión es de vida o muerte para algunos y para otros. Así que la sesión 1 se llama Cristo vino a nosotros, y tiene ahí como subtítulo: nosotros somos su misión y Él es nuestra solución. Para nosotros poder entender de manera más completa cuál es nuestra misión, primero necesitamos entender cuál fue la misión de Jesús. Porque Jesús, al venir a esta tierra, tenía una misión específica. Hizo muchas cosas mientras estuvo en la tierra. Por ejemplo, ¿alguien puede mencionarme algunas de ellas? De este lado primero, cualquiera puede responder. Si nadie responde de este lado, ya saben, pasamos a este lado. Si nadie quiere responder, entonces, pues tengo que hacerlos responder, ¿verdad? Así que comenzamos por este lado. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Jesús hizo cuando vino a esta tierra? Sanó enfermos, excelente. ¿Por este lado? Alimentó a muchas personas. Alimentar a muchas personas, excelente, muy bien. Jesús, mientras venía y caminaba sobre esta tierra, sanó muchos enfermos. Y como la gente veía que Jesús sanaba enfermos, ¿qué es lo que la gente hacía? Traía más enfermos. Jesús casi se convirtió en el hospital de ese tiempo, ¿verdad? No, pues hay enfermos por aquí, hay enfermos por allá, Jesús los sana, así que vamos a llevar a los enfermos a Jesús, y no solamente a los enfermos, a los endemoniados, y a todo aquel que sufría alguna especie de mal o de dolor. Venía y Jesús lo sanaba. Después, vio que Jesús hacía maravillas con 5 panes y 2 peces, o con 2 peces y 5 panes, no me acuerdo, es lo mismo, ¿verdad? Pero veían que Jesús saciaba su hambre, ¿y qué hacía la gente? Vamos a Jesús porque Él va a saciar nuestra necesidad de comida. Ahora la pregunta es, ¿esa era la misión de Jesús?
sanar enfermos y quitar el hambre a las personas. ¿Esa era la misión principal? Exactamente, era parte de la misión. Todo eso era parte de su misión, pero no era el objetivo principal. Había una misión principal de Jesús, por lo cual Él vino a esta tierra. ¿Cuál es? Bueno, ya lo vamos a descubrir. Yo sé que ya lo saben, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Si vieron la introducción de su libro, los que lo tienen, y si no, pues yo se las comento. Habla de un superhéroe, según aquí cuenta que es el Super Ratón. Nunca tuve la fortuna de verlo, seguramente era muy, muy divertido, pero sí vi otros dibujos animados y películas de superhéroes. ¿Cuál era el superhéroe favorito de usted, hermano Eduardo? El Hombre Araña. El Hombre Araña, excelente. Y Pastor David, por favor, ¿cuál era su superhéroe favorito? Pantera Negra. Vamos a decir que es Capitán América, el superhéroe favorito. Siendo de los Estados Unidos, posiblemente Capitán América era el máximo del Pastor David. Así que todos, cuando éramos niños, pues teníamos un superhéroe favorito al cual queríamos imitar y todo eso. Recuerdo una escena de la película del Hombre Araña, cuando por alguna razón creo que está peleando el Hombre Araña con el Duende Verde o algo así. Y como que el Duende Verde me parece que lanza alguna, como una bombita de esas que tenía, ¿no? Sobre la vía del tren, o del metro, ni sé qué era. Entonces explota y se corta una parte de la vía. Y ahí va un tren sobre la vía con las personas distraídas, platicando entre ellos, sin saber que adelante hay un gran abismo a donde van a caer, porque la vía ha sido cortada. ¿Y qué es lo que hace el Hombre Araña? Viene rápido y se pone frente al tren, ¿no? Y el tren lo empieza a arrastrar, hasta cuando están casi a punto de llegar al precipicio, logra detener el tren y de esa manera los puede salvar hasta el último momento, de una manera casi desesperada. Ya toda la gente se da cuenta y empieza a gritar y a moverse y a pedir, ayúdennos, ¿quién nos puede ayudar? Y el único que viene es el Hombre Araña. Y al último momento, cuando parecía que no había más esperanzas, cuando parecía que no había nada más que hacer por sus vidas, Él viene y los salva y los rescata y logra detener el tren. Y dice el libro que de la misma manera, bueno, dice así, la mayoría de las personas disfrutan de historias de héroes, ya sean reales o imaginarias. Y dice así el segundo párrafo, la última parte de la página 5. Precisamente en ese momento, cuando lo último de nuestra esperanza se disipa, escuchamos, aquí vengo a sacarle del apuro. Llegó la salvación. Es lo que decíamos que pasaba con el Hombre Araña en la película, ¿no? Al último momento, cuando había total desesperanza, cuando parecía que no había más salvación, llega y salva a las personas. De la misma manera, dice el libro, sucedió con todos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Cuando la humanidad no tenía esperanza alguna y estaba atrapada en el pecado, cuando no teníamos esperanza alguna de escapar de las fuerzas del mal, dentro de nuestro propio corazón, Dios envió a su Hijo a satisfacer nuestra necesidad más apremiante, más urgente. Es como que íbamos en ese tren. Íbamos directo al abismo y ese abismo no llegaba a la tierra, llegaba directamente al infierno, al castigo eterno. Y Jesús vino y detuvo el tren y nos salvó a los que hemos creído en Él, porque esa era la misión específica, la misión más importante de Jesús: salvar a la humanidad de sus pecados, salvar a la humanidad del castigo eterno a los que todos estábamos condenados. Si nosotros vamos a la sección que dice la historia, nos va a mostrar un pasaje bíblico que es Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Así que vamos ahí para descubrir cuál era la misión principal de Jesús al venir a esta tierra. Vamos a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Recuerden, Mateo está en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento.
Así que no es tan difícil poder encontrarlo. ¿Y están ahí todos en sus Biblias? Recuerden que leemos en en la versión Nueva Biblia de las Américas. Así que estamos ahí. Dice así la palabra de Dios. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Así que ahí está. En ese texto está escrito cuál es la misión principal de Jesús. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la misión principal? Bueno, ya sé que todos lo sabemos, pero quiero ver si observaron cuál es el versículo en donde está escrito. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? ¿Cuál era el propósito de su venida? ¿Por qué se encarnó como un ser humano? ¿Vivió entre nosotros? ¿Por qué lo hizo? A ver, díganme, ¿cuál es el versículo en donde está escrito? Todos pueden participar, ¿eh? Excelente. Sabía que son buenos observadores. Dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice él vendrá a darle de comer a su pueblo. No dice él vendrá a sanar las enfermedades de su pueblo, aunque sí lo hizo. No dice él vendrá a consolar a su pueblo, aunque sí lo hizo, y lo sigue haciendo todavía. Pero sí dice, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. No dice de sus enemigos, no dice de sus opresores, los romanos, dice de sus pecados. Los judíos esperaban, como ya muchas veces hemos dicho, un Salvador, alguien que viniera y quitara de sobre ellos el yugo de opresión, o ya no de esclavitud tal vez, pero sí de opresión del gobierno romano, pagando impuestos, pagando tributo al rey, ¿cómo se llamaba ese cuate? Al gobernador, al que estaba ahí sobre ellos como autoridad, al César exactamente. Entonces ellos esperaban un Salvador así, lleno de armas, con un gran ejército seguramente. Pero Jesús era un Salvador diferente. No venía con armas, no venía con caballos, ni con grandes ejércitos. No traía AK-47, ni calibre 50, ni una escuadra, ni un revólver de los vaqueros del viejo oeste. Él traía algo mucho mejor. Él traía su vida para darla por su pueblo, para darla por nosotros. Así que esa era la misión de Jesús. Esa es la misión que nosotros necesitamos entender para luego, después de entenderla, ahora cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado. Así que vamos a ver, quiero leerles otra parte de esto. Bueno, dice, analiza la historia. Dice, cuando aceptaste el llamado de seguir a Cristo, no respondiste a un concepto o a un mensaje, respondiste a una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Es decir, cuando nosotros se nos predicó el Evangelio y nosotros creímos en Jesús, no seguimos ideas solamente, no seguimos pensamientos, no seguimos ideales, seguimos a una persona que vivió o nació, creció, aprendió muchas cosas
como un ser humano, como cualquiera de nosotros, que aprendió a caminar, aprendió a comer. Seguramente se cayó y su mamá lo levantó y le puso saliva en la rodilla, ya no llores. Y así, como todos, ¿no? Nos caemos y el brazo casi se nos cae, pero si viene nuestra mamá y nos levanta y nos abraza, ¿qué pasa? Como que el dolor, pues disminuye un poco, ¿verdad? Nos calmamos, nos tranquilizamos. Entonces Jesús fue aprendiendo de esa manera. Y ahorita vamos a ver unos pasajes sorprendentes. Cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos como Dios, el Salvador, el que resucitó de entre los muertos, pero muy pocas veces recordamos su humanidad, que Él fue hombre, 100%, completamente hombre, pero a la vez completamente Dios. Y vamos a ver unos pasajes que nos hablan de eso. Mateo ya nos ha hablado de eso, tal vez no pusimos mucha atención, pero vamos a ver otros pasajes donde nos va a decir muchas cosas de esas. Por ejemplo, podemos ver Lucas capítulo 2, versículo 8, donde nos narra el nacimiento de Jesús. Seguramente ya lo hemos leído en estas épocas que pasaron, Navidad. Pues es muy común que leamos estos pasajes en estas épocas. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 21, nos va a narrar la época, el periodo de tiempo donde nació Jesús. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Entonces ahí vemos, en este relato de Lucas, una mezcla de humanidad, bueno, no una mezcla, dándonos a entender que Jesús es humano, pero también había algo especial en él. ¿Cómo nos damos cuenta que hay algo especial en él? Porque hay ángeles, seres del cielo anunciando que Jesús ha nacido. Vean lo que dice el versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias, van a ser de gozo para ustedes y para todo el pueblo. Porque hoy, dice, ha nacido en la ciudad de David era Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y les da los datos de qué es lo que van a encontrar cuando ellos vayan a Belén, a la ciudad de David. ¿Y qué es lo que iban a encontrar? Iban a encontrar un hombre fuerte, con una gran armadura y con un gran ejército detrás de él que venía a liberarlos, ¿verdad? ¿Qué iban a encontrar entonces? ¿Qué esperábamos encontrar nosotros en un Salvador? Pues esperábamos encontrar a alguien como, no sé, tal vez como Hitler, ¿no? Malo, listo para la guerra y listo para pisotear a todos los que se le pusieran enfrente. Ese para mí fuera un Salvador o un superhéroe.
Alguien como Hulk, verde y fuerte y que nadie puede contra él. Pero ¿qué es lo que iban a encontrar? ¿Cuál era el Salvador que había nacido? ¿Cómo era? Dice, van a encontrar primero un niño, después envuelto en pañales y aparte de todo acostado en un pesebre. ¿Tenía aspecto de un Salvador este niño que había nacido? Pues no para mí, ¿verdad? Quería yo verle su escudo, su casco, sus soldados acompañándolo, listo para la guerra y listo para liberar. Y entonces yo me iba a volver valiente y decir, quiero pelear con este Salvador que viene a liberarnos. ¿Pero qué encontraron? A un niño. Y aparte, pues como que parece que se hacía del baño este niño porque tenía, ¿qué tenía? Pañales, ¿verdad? ¿Algún día le pusieron pañales a usted? Bueno, tal vez algunos les pusieron desechables, ¿verdad? Los más actuales. Algunos de esos de tela, ¿verdad? Que se lavaban y había un tendedero así como de 3 kilómetros tendidos con puros pañales blancos y a veces ya ni blancos porque ya no se les quitaba nada, ¿verdad? Pero un Salvador que era como nosotros, que tenía necesidades de ser humano. Y aparte, estaba acostado en un pesebre, un lugar donde la comida de los animales se servía. Un Salvador que venía en humildad. Así que este Salvador era todo lo contrario a lo que nosotros esperamos normalmente que sea un Salvador o un superhéroe. Pero este era Jesús, nuestro Salvador, nuestro máximo héroe, al que todos queremos seguir, al que todos queremos imitar, al que todos queremos ser como Él. Y el mensaje del cual todos queremos predicar, el mensaje del cual todos necesitamos escuchar. Y si nosotros vamos a ver si hay otro pasaje, bueno, ahí dice, Juan dice, abrió su evangelio con una verdad similar, expresada en una forma más abstracta. ¿Qué es lo que dijo Juan acerca de Jesús? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Salvador del mundo, se hizo hombre. Se vistió como nosotros y habitó entre nosotros. No solamente se vistió, sino que habitó entre nosotros. Vivió entre nosotros, con las mismas necesidades, con las mismas aflicciones, con los mismos dolores, con las mismas alegrías, con las mismas tristezas, como nosotros. Pero siendo a la misma vez el Dios Todopoderoso. Así que eso nos hace identificarnos con Jesús, que fue como nosotros. Hebreos lo repite, ¿no? Que dice que no tenemos un sacerdote, creo que dice, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue igual que nosotros, pasó por lo mismo. Caminando por ahí, predicando el evangelio, de repente se sintió cansado. ¿Y qué es lo que hizo con una mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Oye, mujer, hace calor aquí, estamos en el desierto, hay un pozo, pero no tengo cómo sacar agua. ¿Puedes darme tú de beber? ¿Por qué creen que Jesús le dijo, puedes darme de beber? Pues porque tenía sed, ¿verdad? ¿Recuerdan una de las tormentas que Jesús pasó junto con sus discípulos? La barca estaba a punto de hundirse. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. ¿Por qué creen que estaba durmiendo? Estaba cansado, ¿verdad? ¿Cuándo dormimos nosotros? Cuando estamos cansados. ¿Por qué creen que la hermana de allá atrás está durmiendo? No es cierto, ¿eh? Porque estamos cansados. Dormimos cuando estamos cansados, necesitamos descansar. ¿Por qué queremos comer? ¿Por qué creen que Iván cuando viene aquí a trabajar dice, híjole, saca la coca, saca el pollo? ¿Por qué? Necesitamos comer, recobrar fuerzas, recobrar energías. De la misma manera, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Cuando su amigo Lázaro murió, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dijo, quídense, yo lo voy a levantar. No, ¿verdad? Jesús lloró de tristeza, lloró de dolor por su amigo. Aunque lo iba a levantar, pero
Aún así se entristeció, y se entristeció más al ver la incredulidad de la gente, de su pueblo. Y ese es el Jesús en el que nosotros creemos, alguien que se asemeja a nosotros, alguien que fue igual que nosotros. Pero dice Hebreos una nota muy importante, pero sin pecado. Como nosotros, pero diferente a nosotros. Como nosotros en nuestros dolores, aflicciones y necesidades, pero diferente a nosotros, en que Él no fue pecador, en que Él no pecó, y que nosotros sí, y nosotros constantemente, ¿no? Tal vez a diario. Y nosotros necesitamos perdón y la gracia de Dios y escuchar el Evangelio todos los días. A ver qué más dice en este libro, porque ya ni lo acabé de estudiar. Dice que la salvación viene con un plan. El plan de Dios, dice, no solo es un buen plan, o ni siquiera el mejor de muchos planes. Es el único plan suficiente para satisfacer la necesidad más apremiante de nuestra vida. La necesidad de ser rescatados de nuestros pecados. Así que la salvación de Dios dice que viene con un plan, con una estructura, vamos a decirlo así. Dice, no es solamente uno de muchos planes y Dios dijo, no, bueno, parece que este es el mejor, así que vamos a darles este. Y si no funciona este, pues les damos otro y otro. Nosotros siempre tenemos opción A, opción B, C, D, E, F. Si no funciona una, pues tal vez va a funcionar otra. Pero para Dios solamente hay plan A. No hay más plan. Jesús es el único camino. Jesús es el único plan. Jesús es el único suficiente para satisfacer nuestra necesidad de salvación a causa de nuestros pecados. El hombre se ha inventado muchos, ¿verdad? No, pues ¿cómo nuestros pecados van a ser perdonados? Bueno, pues tal vez puedo caminar un montón de kilómetros a otro pueblo bien lejos y llegando ahí, faltando como 1 kilómetro para entrar al templo, me voy de rodillas. Así sufro más, mis rodillas sangran y tal vez así Dios se complazca de mi sufrimiento y perdone mis pecados. Algunos otros, no, pues hay que ir a cierta montaña a adorar a Dios, porque si vamos ahí, seguramente nuestros pecados van a ser perdonados. No, pues hay que rezar tantas cosas o tantos Padres Nuestros para que nuestros pecados sean perdonados. No, pues hay que hacer tantas misas para que el alma de nuestro tío que murió ayer, pues salga más rápido, ¿no? Y pueda ascender más rápido al cielo. No hay tantos caminos, hay uno solo, y es Jesús, nada más. Fe en Jesús, arrepentimiento de nuestros pecados, y Dios promete salvación para nosotros. Ya no sé qué más decir, ya es tarde, es temprano más bien, y ya se acabó la lección, imagínense. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quieren hacer? ¿Les dejamos tiempo para que platiquen entre ustedes y esperamos a que sean las 11:15? ¿O quieren seguir más? Yo creo que ya se cansaron, ¿verdad? Quieren tomar café, seguro, porque hace frío y el café está calientito ahí, después nadie se lo acaba. ¿Cuál fue la misión de Jesús entonces? ¿A qué vino Jesús? Vino a morir por nosotros. Vino a morir por nuestros pecados, a entregar su vida a causa de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Comunicar a la gente que Jesús ya cumplió su misión. De eso se trata nuestra misión. No hacer más cosas nosotros, porque nosotros no podemos. No podemos decirle a las personas, oigan, vengan a Comunidad Gracia Redentora, porque si vienen aquí van a ser salvos. No vayan a otra, porque solamente esta iglesia da salvación. No, ¿verdad? No es así. Necesitamos comunicar lo que ya sucedió. Hace más de 2000 años, ese niño que nació, creció, aprendió muchas cosas, también murió. ¿Se imaginaron que ese niño del que se estaba hablando en Mateo, ahí dice que había un niño, ¿verdad? En Mateo 1, el primer versículo que leímos. Dice en el versículo, a ver, ni veo, 20. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David,
no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Cuando tú escuchas que tu esposa está embarazada o cuando un bebé, un hijo tuyo nace, ¿qué es lo único que esperas? No lo único, lo último que esperas. Que ese niño muera, ¿verdad? Nadie desea la muerte de su hijo. Ahora imagínense a José escuchando esta noticia. Este niño es del Espíritu Santo. No dejes a María, no la abandones. Aguántate, tranquilo, todo esto viene de Dios. ¿Qué es lo que pensaba José? Seguramente, no sé, tal vez en la mente de José nunca se imaginó, nunca pensó, este niño nació para morir. Sabemos que todos nacemos para morir, ¿verdad? Ya dijimos la otra vez en Génesis que todos estamos muriendo lentamente. Desde que nacemos empezamos a morir poco a poco. Lo sabemos. Pero nunca pensamos, este niño se va a sacrificar por los demás. ¿Tú te sacrificarías por nosotros? ¿Darías tu vida por nosotros? Esos pecadores que se mueran, que paguen ellos mismos sus pecados, que voy a estar muriendo. ¿Ahora darías a tu hijo por uno de nosotros? Nadie, ¿verdad? Ni a mis perros quiero dar por uno de ustedes. Pero Dios, Todopoderoso, nos vio ofendiéndole todos los días. Todos los días nos vio perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos. ¿Y qué dijo? Ahí está mi hijo, iba a morir por ustedes. José no se lo imaginó. Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran, pero Dios ideó un plan en el cual su hijo iba a morir para pagar, para cargar todos nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Y si nosotros creemos en ese sacrificio, la Biblia dice que a cambio recibimos la vida eterna. Somos adoptados en la familia de Dios. Porque tenemos que saber una cosa, que siempre, este cuate repite siempre lo mismo. Pero Jesús no solamente murió, también resucitó al tercer día. Dios lo levantó de los muertos para sellar nuestra salvación, para sellar nuestra redención. Porque Pablo dice, si Jesús no resucitó, es vana entonces nuestra fe, porque seguimos condenados, seguimos perdidos. Pero Jesús resucitó, hermanos. Y como ya dijimos otras veces, no solamente resucitó, sino que ascendió al cielo. Y hoy está intercediendo por cada uno de los que hemos sido o de los que somos sus hijos por medio de la fe. Jesús vive. No tenemos un Jesús que murió y que quedó en la tumba allá. Su tumba no la podemos encontrar por ningún lado. No está, no existe. Su cuerpo no lo vamos a hallar. No vamos a hallar sus huesos como los fósiles que encuentran de los famosos dinosaurios, ¿verdad? No están por ningún lado. Jesús resucitó y hoy está vivo. Nuestro Salvador vive y nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, enséñenle lo que yo les he mandado. Ese es el mensaje que forma parte de nuestra misión. Ya no tenemos que sacrificarnos nosotros por la gente. Jesús ya lo hizo. Solamente debemos decir, avisarles a las personas, oye, Jesús murió por tus pecados. Puedes creer en Él. Puedes poner fe en Él. Esa es nuestra misión. Así que Jesús murió. Esa fue su misión principal. Y nuestra misión principal es decir, Jesús ya murió. Ya no tienes que sacrificarte más. Ya no tienes que ir lejos para que tus pecados supuestamente sean perdonados. Ya no tienes que ir de rodillas muchos kilómetros hasta la Basílica de Guadalupe para que ella te perdone tus pecados. Ya no. El sacrificio ya está hecho. Ya no hay más sacrificio que hacer. Fue completo. ¿Cuál fue la expresión de Jesús antes de morir? Consumado es. Todo está terminado. Todo ha sido pagado. No hay más que hacer. El hermano Washer, sí lo han escuchado,
dice en una de sus predicaciones que Jesús tomó la copa de la ira de Dios, se la tomó y, bueno, es una forma de él de explicarlo, ¿verdad? Y puso la copa boca abajo, diciendo, ya no hay más que beber. Todo se acabó. Yo la recibí toda. Así que necesitamos salir, no a países tan lejanos, con nuestros amigos y vecinos y con nuestros compañeros de trabajo y decir, Jesús murió por ti. Ese es el mensaje que escuchamos una vez, ¿verdad? Jesús murió por ti. Y mira dónde estamos ahora. Hijos de Dios, redimidos, adoptados, siendo santificados todos los días. Necesitamos llevar ese mensaje de esperanza a todo el mundo. Esa es nuestra misión. Pero para poder entenderla, necesitamos entender primero la misión de Jesús. Y de eso van a tratar las primeras 2 o 3 lecciones de este libro, de tratar de entender la misión de Jesús. Y las últimas van a tratar de explicarnos cuál es nuestra misión, para que vayamos y la cumplamos. ¿Cómo se llama el 6º libro? La misión, precisamente. Así que, con esto terminamos hoy, hermanos.